Voy a reiniciar porque acá ya estamos con la gente en el sistema de Zoom. Bienvenidos a quienes están ya conectados en Zoom. Vamos a continuar con la exposición de la clase de hoy que tiene que ver con el seguimiento de lo relativo a las garantías constitucionales, el aspecto constitucional del sistema acusatorio, que es la base de lo que tiene que ver con el entendimiento adecuado del funcionamiento del sistema acusatorio. Vamos a continuar entonces recordando rápidamente que el día de ayer estuvimos eh, comentando sobre un tema relativo a la irretroactividad de las leyes. Y en este aspecto que estuvimos platicando sobre de ello, recordar a manera conclusiva que las leyes, desde luego, no pueden tener un efecto retroactivo en perjuicio de las personas que están sujetas a un proceso penal. Es algo muy importante que debemos de tener siempre en consideración. Ahora, lo que vamos a comentar el día de hoy, y espero que nos alcance en el tiempo, es lo relativo a otra garantía que es importante, pero les quiero dejar, porque vamos a hablar del debido proceso, pero antes del debido proceso me gustaría que pudieran tomar nota de algunos criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que les pueden ser de utilidad cuando estén ante un caso que tenga que ver con irretroactividad de leyes. La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, conviene recordarlo, es obligatoria para el Estado mexicano. Entonces, voy a mostrarles cuáles son los criterios, independientemente de que voy a poner en las fichas técnicas eh, por la vía del Face, y ya posteriormente, en siguientes sesiones, voy a transmitirles por el chat de el Zoom los archivos correspondientes. En materia de irretroactividad, es conveniente siempre invocar y tener conocimiento de dos casos: caso de la Cruz Flores contra Perú y el caso García, Asto y Ramírez Rojas contra Perú. Ambos sucesos, ambas sentencias, están relacionadas precisamente con casos a los cuales las personas que estuvieron procesadas les aplicaron, en el caso concreto en Perú, retroactivamente leyes para perjudicar la condición de acusados que tuvieron en los procesos de los que emanaron posteriormente tanto la queja como las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En tanto que una tesis de jurisprudencia que explica cómo y por qué se debe de aplicar en beneficio de una persona la ley en forma retroactiva es el caso Ricardo CNC contra Paraguay. Un caso en el que había una ley que le favorecía y que, a pesar de que lo solicitó, el tribunal se negó a la aplicación de esa disposición. Entonces ustedes ya tienen ahí registro de estas resoluciones, y más tarde les comparto la ficha técnica de las mismas. Ahora, vamos a platicar de este tema que es muy interesante: el debido proceso. Tiene bastantes connotaciones, desde luego, y vamos a procurar abordar la mayoría de ellas en esta sesión. El debido proceso es fundamental, fundamental, fundamental en todo Estado que se precie de tener un Estado de Derecho.
El debido proceso lo encontramos en el artículo 14 de nuestra Constitución, en el párrafo segundo, el cual me he permitido transcribir para poderlo tener con mayor referencia. Nadie podrá ser privado de la libertad, de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Bien, haciendo desde aquí una primera disección de este artículo, cuando dice nadie, es un absoluto, nadie, no hay excepciones, no hay ninguna excepción. Nadie puede ser privado de la libertad, propiedades, posesiones o derechos. Son 4 categorías. Obviamente que en la cuarta entran todos los demás derechos que aquí nos están mencionando. Partimos de la libertad. Antes se decía, nadie podrá ser privado de la vida, pero como se quitó la pena de muerte, entonces ya se quitó también esa parte de privación de la vida. Por lo tanto, libertad, propiedades, posesiones, derechos, sino mediante el juicio seguido. Tiene que haber un juicio forzosamente. Aquí el constituyente utiliza el término juicio, que en la doctrina también se va a interpretar para estos efectos como proceso o procedimientos. El proceso es un conjunto de procedimientos. ¿Ok? Entonces, cuando se habla de juicio, se entiende y se interpreta también como los procesos o los procedimientos. Ante tribunales, aquí nos vamos a hacer la primera pregunta. Si hay autoridades administrativas que inciden en el ámbito penal, estas autoridades administrativas deben también de cumplir con el debido proceso o no, solo los tribunales. Esa es la primera pregunta que les planteo a ustedes, partiendo de este acercamiento que estamos teniendo al párrafo segundo del artículo 14 de la Constitución. Y vuelvo a plantear la interrogante. Si nos dice que nadie puede ser privado de la libertad, propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, la cuestión es la siguiente. Una autoridad administrativa, como me puedo permitir exponer el caso de la Secretaría de Relaciones Exteriores en los procedimientos de extradición, ¿debe cumplir o no debe de cumplir con el debido proceso? Porque no es tribunal. ¿Qué opinan al respecto? Vamos aquí con los miembros del, de la sesión. Alguien que levante su manita y que quiera participar con relación a esta pregunta, mientras voy aquí aceptando a otros invitados que están ingresando. Heriberto, adelante, tú puedes, cada quien puede abrir su micrófono. Adelante, Heriberto, buena tarde. Gracias, maestro. Buena tarde. Este principio debe ser aplicado para todas las autoridades, no necesariamente tribunales, sino todas las autoridades, enfocándonos en el tema de los derechos fundamentales que explicaba el día de ayer. Es un principio pro persona y se entiende que es extensivo para todas las autoridades, deben seguir el debido proceso. Es mi idea, maestro. Muy bien, Heriberto, y efectivamente así lo es. Todas las autoridades tienen la obligación de proteger los derechos humanos, todas absolutamente. Entonces, con base en esa buena argumentación que hiciste, Heriberto, también le incumbe a aquellas que estén llevando este tipo de procedimientos sin necesidad de que sean tribunales, porque estamos haciendo una interpretación extensiva de ese derecho, no limitativa. Muy bien, eso es importantísimo, como lo ha señalado. Ahora, bien, vamos a continuar analizando este artículo 14 constitucional en la figura del debido proceso. Ahí tenemos el precepto y vamos a la siguiente. Fíjense esta definición tan interesante. El derecho procesal penal
es el sismógrafo de la Constitución del Estado. Lo dice nada más ni nada menos que Klaus Roxin. ¿Por qué hace una afirmación de este talante el autor? Porque de acuerdo a cómo se presente un esquema procesal, se va a poder identificar el tipo de Estado, el tipo de gobierno que se ejerce. Y si el proceso limita derechos, es porque la Constitución se lo está permitiendo. De limitar derechos en el proceso penal, esa es una pregunta que voy a volver a repetir con ustedes cuando les presente algunos casos y les presente mayores reflexiones para que me puedan acompañar en un debate que deseo generar. Bien, el proceso es un medio para asegurar en la mayor medida posible la solución de una controversia. Esta es una definición ya nacida. Déjenme por ahí, los que tengan abierto el micrófono, si lo cierran momentáneamente, por favor, para que no se metan los guaguacitos, se los voy a agradecer mucho. El proceso es un medio para asegurar en la mayor medida posible la solución de una controversia. Es una definición simple que nos plantea la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo que busca la Corte Interamericana de Derechos Humanos es hacerse muy visible y muy entendible en sus conceptos. Y eso se saluda, se agradece. Porque sí, efectivamente, podemos meternos en teoría general del proceso y podemos hacer definiciones bastante elaboradas que las existen, pero para los efectos en este momento de la pedagogía que estamos siguiendo, nos ayuda. Por lo tanto, el debido proceso, siguiendo con las definiciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales. Muy bien. Vamos ahora a conocer cuáles son esos requisitos que se deben de seguir en las instancias procesales. Y aquí quiero hacer la pregunta siguiente y llevarlos a la reflexión. Vean la pregunta. ¿El proceso penal está relacionado con la eficiencia de la persecución penal? Necesito y quiero que relean ustedes mismos la pregunta. ¿El proceso penal está relacionado con la eficiencia de la persecución penal? Aquí, antes de continuar, quisiera que por favor me compartieran sus comentarios, sus opiniones sobre esta pregunta que se está formulando. ¿Quién levanta su manita? Vamos a ver, alguien que quiera participar, porque si no participan, pues imagínense. Vamos a dejar de compartir. Vamos a ver participantes. Eso. Adelante. Gracias, Adelante. doctor. Yo quisiera compartirles, estoy con un texto del doctor Sergio Ramírez y con respecto al debido proceso dice, el debido proceso es un concepto dinámico, expansivo, que se proyecta sobre el control judicial de convencionalidad, como sobre cualquier contienda en la que interviene un órgano del Estado para conocer cargos penales. Por una parte, es el órgano que resuelve una controversia y decide sobre derechos y obligaciones de los contendientes. Por la otra, es el garante de los derechos humanos, protector de estos en cuanto a las personas que participan a lo que pretenden en el enjuiciamiento. Y relacionado con la pregunta, que si el proceso penal está relacionado con la eficiencia de la persecución, desde mi interesante punto de vista, sí. ¿Por qué? Porque como bien lo dice García Ramírez, tiene esta doble función, esa eficacia, ¿no? del procedimiento. Esa es mi opinión, maestro. Muchísimas gracias, Oli. Muchas gracias, Olimpia. Gracias por participar. Y vamos con, por aquí estaba Gabriela, que
quería hacer una opinión. Déjenme ver si la puedo localizar. Gabriela, ¿puedes abrir tu micrófono? Adelante. Así es, maestro. Yo estoy de acuerdo con lo que acaba de mencionar Olivia. Y sí, sí tiene que ser, um, sí va de acuerdo con lo que estaba diciendo ella, porque a través de se va a llegar a la decisión de una sentencia, al hecho de la verdad. Muy bien, bien. Gracias, gracias Gaby, gracias. Y también gracias que ponen sus nombres ahí en sus identificadores. Si me equivoco, que soy experto en equivocarme en nombres y todo, me avisan, por favor, para la denominación correcta. Bien, vamos entonces a regresar a la presentación y a regresar al planteamiento que les he formulado sobre esta cuestión. La pregunta es, ¿el proceso penal está relacionado con la eficiencia de la persecución penal? Lo pregunto porque en el ámbito procesal penal y en el ámbito del estudio, del análisis del proceso penal, quiero decirles que no solamente se atiende por parte de los autores, de los investigadores de esta interesante rama, lo que es la construcción normativa, sino que se sustraen a la construcción normativa y analizan el proceso penal en el contexto social, político, constitucional en el que se encuentra inserto. Y a partir de ahí se plantean la siguiente pregunta y se la plantean por una razón notoria. Esta razón notoria, estimadas y estimados colegas, es lo que les he venido platicando en las 68 sesiones que nos anteceden de Ética Penal sobre la construcción del poder punitivo y del proceso. ¿Tenemos un proceso anglosajón? Sí, que también está haciendo lo propio empujándose en Europa. No hay que dejar de perder de vista que también esa hegemonía quiere llegar a Europa. Bien. Entonces, los autores de aquel continente se preguntan si el proceso penal está relacionado con la eficiencia de la persecución penal. ¿Por qué? Porque existen dos modelos. El Crime Control Model, todo esto deriva de un análisis del proceso penal inglés, y el Due Process. Entonces, la pregunta que se genera es, ¿qué modelo se sigue? Cuando preguntamos qué modelo se sigue, no tiene que ver con la modificación de normas procesales o de las reglas, no, sino de la aplicación, interpretación e interacción que existe en el proceso penal con otras cuestiones que parecerían estar fuera, pero no lo están. Todo está conectado, todo está hiperconectado. Ahorita que desarrolle la posición de ambos modelos, quizá me explique mejor. Miren, Crime Control Model parte de la idea de que el proceso penal forma parte de las herramientas que tiene el Estado para luchar contra la criminalidad. Es decir, no lo asumen única y exclusivamente como las reglas del juego, sino como un esquema que forma parte del bloque de acciones y de políticas públicas para combatir al crimen. Partiendo de este modelo, estamos ante una presunción de culpabilidad de la persona que ya ingresó a ese sistema, porque ese sistema procesal está enfocado a combatir el crimen. Y por lo tanto, estamos hablando de una culpabilidad de facto. Es, si me permiten la expresión, como una fábrica, donde una persona a quien una agencia del Estado le asigna la etiqueta de probable responsable y lo mete al juego, a ese engranaje, el proceso penal
tiene el compromiso de cumplir con la eficiencia de la persecución penal. De lo que se sigue, que no podría generarse una absolución, porque eso demostraría el fracaso del proceso y no precisamente de la persecución penal. Ese es un esquema, y ese esquema se sigue muchísimo en el Reino Unido y también en los Estados Unidos, en ciertos estados y a nivel federal. Ya les comentaré de algunos casos. Ahora, está la otra vertiente, que es la que les he colocado aquí sobre el Due Process Model. El debido proceso, el modelo del debido proceso, considera que el proceso, no forma ni debe de formar parte de las herramientas, bloques o mecanismos con los que cuenta el Estado para combatir la criminalidad, porque el proceso debe de ser neutro, completamente neutro, y debe de estar estructurado con base en un principio de presunción de inocencia y además con la construcción jurídica no fáctica del concepto de culpabilidad. ¿Cuál es entonces la diferencia entre un modelo y el otro? En que en el primero se da por sentado que la persona que ingresó a ese engranaje, a ese circuito, es por algo y hay una presunción de culpabilidad. En tanto que en el debido proceso penal, la persona que ingresó a ese engranaje se presume inocente y será el Estado quien tendrá que construir jurídicamente su culpabilidad. En nuestro país, aquí sí hay ideologías, aquí tengo que decirlo, porque son ideologías y las ideologías pues son estructuras mentales que se siguen, se pueden seguir, se pueden rechazar, se pueden debatir. Aquí no lo vamos a hacer. Aquí solamente estoy dándoles el conocimiento de estas ideologías que existen en cuanto a los modelos procesales. Hay una ideología que parte de que el proceso penal debe de combatir la criminalidad. Y esta ideología ha estado presente al menos en los 4 últimos sexenios, incluyendo el actual, en el que se cree que los jueces tienen una labor en la seguridad pública y que los jueces deben de apoyar las labores del Estado contra el crimen, lo cual se vuelve sumamente delicado. En 2 administraciones del 2000 al 2012, los titulares del Ejecutivo Federal, de manera pública, le pidieron al entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contemporáneo en esos sexenios, que apoyaran la lucha contra el crimen. Y hubo presidentes de la Corte que le dijeron, señor presidente, con todo respeto, nosotros somos jueces, no somos policías. Nuestra función es completamente distinta. Porque si ellos se suman en esa convicción, pues entonces se trastoca todo el aparato del Estado. Por eso es importante tener en consideración que existen estas 2 visiones. Ahora, vean a dónde podemos llevar todo esto. A una tensión social. Cuando les hablo de proceso penal y les hablo de debido proceso penal, no solamente tiene impacto dentro del sistema procesal penal, entre el juez, entre el acusado, entre el fiscal y la víctima. No, esto trasciende a otros sectores que se vinculan al proceso penal desde el exterior. Un ejemplo de ello lo constituyen los medios de comunicación que realizan juicios paralelos. Los medios de comunicación tienen una penetración muy relevante en todas las sociedades. Y cuando existe un hecho que es motivo de investigación y que el medio de comunicación lo recoge y lo interpreta, entonces ahí comienza un juicio paralelo. En los juicios paralelos o en los juicios mediáticos no
con excepción de un país que les voy a explicar, no se respeta garantías, no se respeta presunción de inocencia. Se hacen interpretaciones a modo de que el medio de comunicación logre mayor audiencia. Y lo que logra mayor audiencia es la polémica, porque la sociedad, los legos, que son las personas que desconocen de normas jurídicas, se muestran interesadas en una motivación vindicativa, de venganza. Son instintos atávicos que los manejamos y los platicamos en aquellas sesiones de ética penal. Bien, cuando el medio de comunicación hace un constructo del proceso, entonces comienza a erosionar a los tribunales, porque los tribunales no se pueden defender mediáticamente, no hablan mediáticamente, hablan a través de sus sentencias, pero se llega al riesgo de que lo que diga el medio de comunicación pretende influir en el tribunal al momento de tomar una decisión. Un caso que nos puede mostrar esto que les estoy narrando, ocurrido en España recientemente, fue sobre el caso conocido como La Manada, que en una pamplonada en San Fermín, los días de San Fermín en Pamplona, España, una mujer fue víctima de 5 individuos que la violaron, y la investigación y el proceso tuvo toda la atención mediática en España y todos opinaban, y la sentencia que se emitió fue completamente distinta a lo que los medios de comunicación habían diagnosticado, y esto generó marchas, movilizaciones, y que la apelación modificara la resolución y empatara con lo que los medios de comunicación estaban empujando. La pregunta aquí es, ¿se resolvió conforme a constancias o se resolvió conforme a la presión que ejercieron los medios de comunicación? Y esto es importante porque impacta en el debido proceso. En Alemania, por ejemplo, les puedo comentar que en el año 1935 existió un código penal que en su artículo 35, coincidentemente, establecía que las sentencias que emitiesen los tribunales deberían de interpretar los sentimientos del pueblo alemán. Preocupante, ¿verdad? Porque si esa es la manera en cómo se tiene que resolver un proceso, tomando en cuenta los sentimientos de la sociedad, pues entonces estaríamos ya prácticamente ante la posibilidad de que la arbitrariedad sustituya al debido proceso legal. Entonces, esto es aquí dice, según el sano sentimiento del pueblo. ¿Cuál es el sano sentimiento del pueblo? Bueno, pues entonces, cuando hay una erosión de la legitimidad de los tribunales, esto impacta incluso en la gobernabilidad. Los medios de comunicación no han sido conducidos a expresarse de una manera objetiva. ¿Se puede hacer ello? ¿Se puede lograr que los medios de comunicación expresen objetivamente sus opiniones cuando estamos ante casos de esta naturaleza? ¿Qué opinan ustedes? ¿Se debería de modificar la ley que tiene relación con los medios de comunicación o esto podría interpretarse como un ataque a la libertad de expresión? Un caso, antes de que ustedes opinen sobre esto que requiero, ocurrió en México. No puedo precisar en estos momentos el año concreto, que pudo haber sido entre el 2008, quizá 2009, no tengo el registro preciso,
en una celebración del Grito de la Independencia en el estado de Michoacán, en la capital, en Morelia, unos sujetos aventaron una granada que dejó varias víctimas en esa celebración cívica. La presión social para que se diera con los responsables era demasiado elevada. Había mucha presión por parte del poder político y por parte de los medios de comunicación. Se recibió una llamada anónima para decirle a la autoridad que los responsables de los granadazos se encontraban retenidos en una casa ubicada en tal lugar. Cuando llegaron las autoridades, ahí estaban unas personas, se las llevan detenidas. Antes de presentarlas ante el juez, las presentan a los medios y difunden videos de sus entrevistas. Uno de los sujetos está siendo interrogado por alguien que no se ve y le pregunta, ¿y qué fue lo que hiciste? No, pues lancé la granada. Ok, ¿cómo es la granada? El individuo inmediatamente baja la mirada, pues es así, es como una piña, es una piñita, así una bolita. Desde el lenguaje corporal dejaba muchas dudas su testimonio. Las personas fueron procesadas, presentadas como las culpables, fueron condenadas y, no, perdonen, fueron procesadas y al momento de dictarse sentencia fueron absueltas, porque el juez determinó que todas las evidencias que había presentado la fiscalía eran contradictorias, habían sido torturados adicionalmente. Cuando salen en libertad, viene todo un reclamo del poder político hacia el poder judicial, como diciéndole, nosotros los detenemos y ustedes los sueltan. Los jueces no están colaborando con el país, los jueces no están colaborando con México. Y esto tensó nuevamente las de por sí tensas relaciones entre ambos poderes. Se van a la apelación la fiscalía y el tribunal unitario dice, revoco la sentencia absolutoria y condeno a las personas. ¿Ocurrió lo mismo que en el caso de la manada de España que les estoy platicando? ¿Influyeron los medios de comunicación en esto? ¿Deben los medios de comunicación estar regulados cuando hagan expresiones respecto de procesos penales en México? ¿O eso equivaldría a coartar su libertad de expresión? ¿Qué opinan, por favor? Pueden abrir su micrófono, ¿eh? Ustedes pueden abrir su micrófono. Yo aquí los escucho. Sí, otra vez, maestro. Yo creo que atendiendo a la Adelante. naturaleza, perdón, yo creo que atendiendo a la naturaleza de las instancias o autoridades, pues su función es juzgar, ¿no? En este caso los tribunales. Y el medio de comunicación tiene que informar. Yo creo que sí debería de limitarse porque ellos mismos hacen sus teorías, sus investigaciones y están resolviendo los asuntos sin tomar en cuenta las resoluciones judiciales. En muchos casos sale alguien absuelto por temas de violación precisamente al debido proceso, aunque haya pruebas de la culpabilidad, pero ellos no entienden lo que es el sistema, el proceso penal. Considero que sí debería regularizarse esta situación y no opinar a la ligera. Bien. Adelante, ustedes tienen el micrófono a su disposición. Bueno, muy buenas tardes, Mime Carrasco presente. Pues en el debido proceso se ha violado mucho desde la detención en caso práctico, desde la detención del imputado al momento de la cadena de custodia se van violando sus garantías, ¿no? Se van violando las formas de investigación desde el momento del aseguramiento del lugar de los hechos. A veces por esa forma de llevarlo o en el informe homologado, se presentan vicisitudes o errores en el proceso penal, ¿no? En su debido proceso. Se requiere de la modernización o de la parte moderna de la investigación, donde influyen 3 factores: la parte social, la parte económica y la parte política, la política criminal. En algunos casos
el comportamiento de los sujetos se muestra más susceptible de influencia frente a la sobre modificaciones relevantes, sobre la certidumbre y la celeridad del castigo. Esto quiere decir que debe agregarse al hecho que la adhesión comunitaria a los valores o bienes protegidos por el delito, desde mi punto de vista, tiene una incidencia preventiva indudable en el debido proceso, porque la política criminal actual característica Pero es una... Nime, estamos hablando de la propuesta de Es que me regular. desconecté. Entonces espere porque ya estamos en otro tema, la opinión que estamos solicitando. A ver, Víctor Manuel. Maestro. Sí, sí, ¿me escucha? Sí, perfectamente. Sí, buenos días, maestro. Mire, yo considero, haciendo alusión a que tendría que haber una ponderación entre estos dos derechos, el del debido proceso y el de la libertad de expresión. Sin embargo, también considero que no sería propiamente una limitante hacia los medios de comunicación, sino que se tendría que regular que la información que se esté dando tenga que ser realmente objetiva y propiamente dicho de información que tenga que ver, como lo decía el compañero, con antelación, con la propia resolución judicial, no con información que ellos generan de forma subjetiva de acuerdo a sus apreciaciones, porque es ahí donde pues se daña precisamente pues la vista de los sujetos a proceso, o inclusive me trae a la mente el asunto del caso Rubí, donde se satanizó bastante a los jueces que dictaron aquella resolución, e inclusive tuvieron que retirarse del cargo, precisamente porque inclusive hasta amenazas ya habían surtido. Entonces, yo voy en ese sentido, sería mi opinión, maestro. Muchísimas gracias, muchas gracias, Víctor Manuel. Y fíjese que lo que ha bueno, comentado, adelante. Sí, muy buenas tardes, maestro. En mi opinión sería muy factible y sería bastante que el mismo la libertad de expresión se limitara en muchas ocasiones a hacer aseveraciones en relación a personas que se encuentran privadas de su libertad, toda vez de que se viola flagrantemente la presunción de inocencia, toda vez que flagelan con sus notas periodísticas muchas veces, de donde ya la persona lo están estigmatizando como que si fuera culpable. Muchas veces los medios periodísticos se adelantan a un posicionamiento que no ha existido por parte de un órgano jurisdiccional. Entonces, aquí sería muy, muy relevante que existiera en su momento dado castigo para aquellos periodistas que hicieran alusiones adelantadas para la afectación de la presunción de inocencia de un detenido. Muy bien, Víctor. Muchísimas gracias, porque es un tema candente, es un tema de debate. Por eso, a todas y todos que andan por allá en Facebook Live, vénganse a Zoom, porque aquí pueden platicar, podemos interactuar, y es mejor porque como vienen en delay los comentarios que ponen, que se los agradezco, pero no le tengan miedo a la tecnología, vénganse para acá y aquí podemos debatir. ¿Querías comentar algo, Olimpia? Sí, No, maestro. adelante. Con respecto a la libertad de expresión y los periodistas, históricamente podemos ver, no nada más aquí en México, sino a nivel internacional, esa influencia de la que usted nos habla, ¿no? La parte política, la parte económica, cómo se ven trastocados los procesos judiciales. Me voy a ir a uno de los más, desde mi punto de vista, desde los más relevantes, ¿no? Bill Clinton y Mónica Lewinsky. Cuando se lleva a cabo todo este procedimiento, la prensa estadounidense, como bien sabemos, arman toda una estrategia y pues bueno, a final de cuentas, Bill Clinton sale sin ninguna sentencia en su contra. Tenemos también en el caso de Francia, tenemos a SK, no recuerdo bien cómo es, pero era un político que estaba en el Banco Internacional y que a través del proceso, él tuvo un problema en un hotel en Estados Unidos con una camarera y acoso sexual, y entonces, pues bueno, termina obviamente
dejando el cargo que estaba. Sin embargo, el proceso como tal se pierde en algunos casos, ¿no? Y hay muchísimos más casos. Tenemos el caso último que acaba de pasar con el juez que acaban de matar, que desafortunadamente ya empiezan a hacer los medios, empiezan a hacer sus indagaciones y empiezan a dar ya sus sentencias sin que haya un debido proceso. Entonces, económicamente, políticamente, vemos cómo estos medios de comunicación, lejos de sumar, tienden a sesgar los procesos. Gracias, maestro. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, qué interesantes los comentarios que me han formulado. Y con relación nada más rápidamente con lo que nos compartió Víctor Manuel del caso Rubí, que realmente fue una infamia contra el Tribunal de Enjuiciamiento, pues en algún momento dado, si el tribunal, los integrantes del tribunal me lo permiten, les voy a contar toda la historia, porque me tocó tener una participación ahí, pero lo comento con ellos primero, pero sí me gustaría contárselos, platicarles a propósito de esto de los juicios paralelos. Ahora bien, vean ustedes cómo se maneja el caso de los medios de comunicación en Francia. Vean, artículo 9.1 del Código Civil. Cuando una persona, antes de ser condenada, sea presentada públicamente como culpable de hechos que son objeto de una instrucción judicial, el juez puede, inclusive de oficio, meme en référé, ordenar la inserción de una rectificación o la difusión de un comunicado a los fines de hacer cesar el atentado a la presunción de inocencia, sin perjuicio de una acción de reparación de los daños sufridos y de otras medidas que puedan ser prescritas en aplicación del nuevo Código de Procedimiento Civil, y ello a cargo de la persona física o moral responsable del atentado a la presunción de inocencia. Wow. Bueno, pues aquí tenemos ya un tema que lo vamos a seguir debatiendo, desde luego, los juicios paralelos, pero vean cómo estas cuestiones que son externas pueden influir y pueden derivar en una limitación al debido proceso. En el caso de nuestro país, algunas víctimas que han sido doblemente víctimas y se les entiende, expresamos solidaridad con ellas, han sido víctimas de un hecho criminal o han sido ofendidos de un hecho criminal y después terminan siendo revictimizadas por una deficiente investigación que conlleva a que las personas que aparentemente eran las responsables del hecho queden en libertad. Y por eso, en algún momento dado en nuestro país se llegó a hablar de el maldito debido proceso. Y se le ha considerado que el debido proceso es una excusa judicial para liberar a responsables, un pretexto. Y no es así. El debido proceso es una de las máximas garantías que existen para que haya un proceso adecuado. El debido proceso es neutro, no protege a la víctima, no protege al imputado, protege al proceso para que en él se desarrolle sin que ninguna de las partes sea olvidada ni avasallada, que eso es muy, muy importante. Entonces, vamos a, no me vaya a pasar del tiempo, vamos a continuar con nuestros debates. Vamos aquí a... Les había planteado ayer si el debido proceso y las formalidades del procedimiento son lo mismo, porque nuestra Constitución, en su artículo 14, no menciona la palabra debido proceso. La Convención Americana de Derechos Humanos sí menciona de manera específica debido
proceso. Bien. Entonces, ¿tenemos debido proceso o no tenemos debido proceso en la Constitución? La Corte contesta y nos dice sí, sí hay debido proceso. Y se entiende que está conformado por formalidades esenciales del procedimiento y otro elenco de garantías básicas. Ah, bien. Entonces nos enseña la Corte lo siguiente. Las formalidades esenciales del procedimiento que conforman al debido proceso son, entre otras, la notificación del inicio de un procedimiento, que se nos informe que existe un procedimiento en curso. Y ahorita voy a proponerles un debate adicional a propósito de ello. Oportunidad de defensa, la acción de prueba, ofrecer pruebas. Oportunidad de alegar, que haya una resolución que resuelva el fondo del conflicto y la posibilidad de impugnarla. Estas cinco pasos son los 5 pasos de un proceso. Inicio, notificación, contestación, la oportunidad de probar, la oportunidad de alegar, que se resuelvan las pretensiones que están en el debate, las cuestiones litigiosas, y que haya una posibilidad de acceder a una revisión de la resolución. Esas son formalidades del procedimiento, pero además de ellas existen también otras garantías que van a formar parte de ello. Vamos a mostrar rápidamente, no nos va a alcanzar el tiempo para ver todos los temas del debido proceso. Ahorita nos ponemos de acuerdo para la continuación, pero de momento quiero compartir con ustedes 2 criterios tres criterios de la Suprema, del Poder Judicial Federal y algunos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre este particular. Vamos a ver una tesis, esta primera, que tiene que ver con el debido proceso, tiene que ver con lo que vamos a estudiar y que nos va a permitir tener una dimensión de esta materia. La tesis es una tesis de jurisprudencia constitucional penal y es de la primera sala. Bien. ¿De qué va esta tesis? Se las comento rápidamente. En el sistema acusatorio, uno de los principios que lo rigen es el principio de imparcialidad. Todavía no lo vamos a desarrollar. Aquí nada más lo menciono para poder encuadrarlo en la tesis que vamos a leer. Esa imparcialidad es la que va a garantizar que quienes vayan a juzgar sean jueces diferentes a los que hayan intervenido en etapas previas, pero que también nos tiene que garantizar que sea el mismo juez que preside el juicio el que dicte la sentencia. ¿Por qué les digo esto? Miren, déjenme platicarles primero. Déjenme ir a casos prácticos del sistema acusatorio. Cuando se llega a un juicio es porque pues se tomó o no espera la decisión estratégica de llegar a él. Bueno, los juicios orales generalmente tienen una duración mayor a un día. Hay juicios que pueden durar meses. Esto tiene que ver con la carga de trabajo de los tribunales, de sus agendas y también de la característica propia del juicio. Si son muchos testigos o si el debate es bastante dinámico, pues obviamente van a dilatarse. Puedo compartirles que de los
en los que he participado, por ejemplo, algunos han llevado 2 meses y el último se llevó 3 meses y medio. Pero porque hay estas circunstancias que se conjugan. Ahora, ¿qué sucede cuando el juez de enjuiciamiento, que puede ser uno o pueden ser 3, enferma o es ascendido a magistrado o es destituido durante el curso del juicio? Pues se tiene que reponer todo el juicio, o con que el nuevo que llegue vea todos los videos previos, con eso ya está listo para continuarlo. Vayamos al caso de que el tribunal de enjuiciamiento es un solo juez. Ante él se están desahogando el desfile probatorio de una de las partes. Y de repente le llega el oficio, la comunicación del Consejo de la Judicatura de que ya es magistrado y que se tiene que presentar a la brevedad en el distrito de Bravos o en el distrito de... que ustedes piensen, en cualquier parte de la República. Y entonces va a decir, señores, con permiso, me voy porque ya soy magíster, llega el nuevo, échate todas las audiencias y luego le sigues tú. Aquí, entre paréntesis, los consejos de la judicatura fallan mucho en esta planeación, porque no vas a poner a un magistrado sabiendo que está en un pleno juicio, espérate que lo termine. Y entonces, ya que lo termine, ya se la das de magistrado, ya que se vaya, listo. Y si tienes una resolución en la que vas a inhabilitar a un juez por algún evento que haya sido, ahí sí no te puedes esperar a que resuelva un juicio porque ya tienes una presunción de que actuó mal y puede ser que lo esté actuando y se va a tener que reponer todo el proceso. Sí, es como lo dijo, creo que fue Iván, hay que hacer una ponderación ahí en esas cuestiones. Entonces, vamos a ver cómo resuelve la Corte esta situación que estamos aquí comentando. Esta jurisprudencia que vamos a ver de la primera sala nos dice que ese principio de inmediación, que lo vamos a abordar, todo esto lo vamos a abordar adelante, se vulnera cuando la sentencia condenatoria la dicta un juez distinto al que dirigió la producción de pruebas e irremediablemente conduce a repetir la audiencia de juicio. Y nos dice, por ejemplo, en esta parte casi final, de ahí que la sentencia condenatoria emitida por un juez distinto al que intervino en la producción de las pruebas constituye una infracción al principio de inmediación en la etapa de juicio que se traduce en una falta grave a las reglas del debido proceso, razón por la cual irremediablemente conduce a la reposición del procedimiento, esto es, a que se repita la audiencia de juicio, porque sin inmediación la sentencia carece de fiabilidad, en tanto que no se habrá garantizado la debida formación de la prueba y por ende no habrá bases para considerar que el juez dispuso de pruebas de cargo válidas para emitir su sentencia de condena. Bien, ahora les voy a mostrar, para que ustedes tomen nota de la tesis. Ya no hay tiempo de poderla explicar, pero mañana es domingo, ¿no? Yo creo que sería hasta el lunes, no, ahorita nos ponemos de acuerdo. Esta es la tesis Jurisprudencia Constitucional Común, la 20-05716, Jurisprudencia de la Primera Sala, en la 11/2014, que nos explica todas las garantías que integran el derecho al debido proceso. Y nos los dice así: formalidades esenciales del procedimiento, garantías básicas y otros derechos adicionales. Aquí se las dejo para que ustedes la puedan consultar. Está el número, la revisan y la podamos platicar. Bueno, pues como hay mucho que explicar, pues mañana nos vemos al final del día. De esta manera evito que salgan y para que no se infecten.
Y entonces pues nos vemos mañana aquí a la 1 de la tarde para seguir platicando del debido proceso. Y a todas y todos que nos hacen el favor de seguirnos en Facebook Live, muchas gracias, pero dejen la tecnofobia y vénganse para acá para poder platicar. Me dará mucho gusto verles y escucharles. Gracias a todas, gracias a todos, que tengan un excelente sábado y nos vemos mañana 1 de la tarde. Hasta entonces.